el pensar en evangelismo a veces puede llegar a darnos cierto pánico. Sobre todo aquellos que no tenemos un don especial de evangelismo. Podemos llegar a sufrir mucho pensando en el evangelismo. Cuando por naturaleza, aquellos que somos introvertidos, los que solemos hablar poco, pensar que tenemos que evangelizar en el sentido más clásico, ¿verdad?, de lo que conocemos por evangelizar, es abordar a la gente y comunicar el evangelio. Puede llegar a darnos pánico, incluso verdadera angustia. Y más cuando desde el púlpito nos insisten, ¿verdad? Es necesario evangelizar. Como iglesia somos el pueblo de Dios, llamados ¿para qué? Para mostrar al mundo, ¿verdad?, esas verdades, esa luz que tenemos. Está claro el llamado que tenemos para evangelizar. Pero lo cierto es que en determinados casos se puede convertir en un cóctel de culpabilidad y frustración que puede convertirse en algo negativo. Esto puede desembocar en lo que podemos llamar como la evangelismofobia. Miedo a evangelizar, miedo al rechazo, miedo al fracaso. Bueno, acabo de apagar la tablet, no sé por qué. Recuerdo uno de mis primeros contactos con una campaña evangelística en el pueblo de Boiro, y esto estoy hablando casi hace 40 años, es decir, que ya llovió. Siendo un jovencito, ahí repartíamos tratados por las calles a la gente y se utilizaba el tablero como plato fuerte del día. Allí en la plaza del ayuntamiento, como sabéis, antiguamente se usaba bastante este método del tablero y se evangelizaba. Lo pasé muy mal. Había que abordar a la gente por la calle, que normalmente no quería saber nada de nosotros. Cambiaban de acera nada más vernos para evitar el contacto. Pero el mayor bochorno aún era cuando ibas con alguno de los más experimentados, ¿verdad? Y veas cómo lo hacía. Señora, toma este tratado. No quiero nada, no quiero nada. Señora, ¿tiene la seguridad de la vida eterna? Allí en la calle. Que te dicen que no quiero nada, que tengo presa. Señora, ¿a dónde va a ir cuando se muera? Que me deixes, que teño presa. En otro momento acompañado por que era un niño, un jovencito, allí de la iglesia de Cabo de Cruz, no recuerdo su nombre, pero era muy echado para adelante, y allí estábamos repartiendo tratados, y él decía, tenía un conocido, ¿no? Bueno, amigos y conocidos que tenía por el barrio, él era de allí, y dice, Manoliño, ven aquí, ven que eso non che vou a pegar, ven que eso che vou a dar aquí unha cousa. Bueno, esta experiencia, para mí, sinceramente, os confieso que no fue muy positiva y tal vez pudo generar en mí un poco de evangelismofobia. Porque si vemos así el evangelismo, obviamente podemos tener fobia a evangelizar. Entonces, es probable que haya algo ahí que esté fallando, ¿verdad? El evangelismo tiene que ser más natural. Hay que pensar que el evangelismo es una buena noticia que tenemos para compartir y que aquellos que no conocen esa buena noticia, tienen que conocerla. Tenemos que tener estrategia, tenemos que ser inteligentes y llegar a las personas de forma adecuada. Obviamente este miércoles tenemos que estar allí en la mesa del Calvario, en la calle. No sabemos con lo que nos enfrentamos, pero sí sabemos que ahí está el Señor, ¿verdad? Y aquellos que se acerquen es porque probablemente tengan algún interés en el Evangelio. En la Iglesia tenemos que evangelizar. Pero el Evangelio tiene que ser algo más natural. Y me gustaría acuñar este término, evangelismo natural. Debiera ser algo no forzado. Debiera ser algo que forme parte de nuestra vida. Algo que lo veamos en lo cotidiano. Algo que no necesariamente tengamos que forzar para que salga. Debiera salir naturalmente. Fluir de forma natural. Porque el Evangelio es nuestra vida. Tiene que salir para afuera, si es así.
Ni siquiera, fijaros, teníamos que pensar en tengo que evangelizar. Y con esa culpabilidad, ¿verdad?, que a veces tenemos, esa frustración, tengo que evangelizar, porque hoy no comenté el Evangelio con nadie, porque no aproveché estas oportunidades. Ni siquiera teníamos que pensar eso. El Evangelio tiene que fluir de forma natural, porque el Evangelio forma parte de nuestra vida. En esta mañana, precisamente, vamos a intentar entender mejor un poco cómo debe ser un evangelismo natural. Y creo que este texto que tenemos para hoy, que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, lo buscáis en las Biblias o en los móviles o donde, porque no lo puse en pantalla. La presentación es tan simple que ni siquiera puse el texto. Pero vamos a leer este texto que nos toca para hoy. Realmente el primer párrafo del texto corresponde a lo que viene anteriormente, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno tenerlo en cuenta. 1 Pedro 3:15 dice lo siguiente, vamos a leer, solo tenemos 2 versículos para hoy, versos 15 y 16 de 1 Pedro 3. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Teníamos que leer el contexto de esto. Y dice ahora, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hasta aquí la lectura. Estudiando este texto, podemos ver y aprender cómo es o cómo debe ser el evangelismo natural, vamos a llamarlo así, ese evangelismo que fluye de la vida cotidiana. Y para entenderlo bien, comenzamos con una de las palabras claves de este texto. Dice aquí, estad preparados para presentar defensa. Y el texto que aparece allí, en el original, en el griego, es apología. Presentar defensa es apología. ¿Qué es la apología? La apología está compuesta por dos términos. Logía, que es logos, que es palabra, y apo, que es fuera. Pero esto quiere decir, implica el hablar, implica expresar. Apología. Es algo que normalmente no se utiliza mucho en el lenguaje habitual en la sociedad. Sí se utiliza más en el ámbito evangélico o cristiano. El término se utiliza socialmente, es un término negativo, porque apología seguro que no lo escucháis mucho, salvo en ámbitos más, a lo mejor de literatura, más cultos, digamos, ¿no? Pero se suele utilizar en el sentido negativo. Si yo os hablo de apología del terrorismo, sabéis bien lo que es, ¿verdad? Esto se ha hablado mucho, se habla mucho últimamente, apología del terrorismo, que es defender el terrorismo, ensalzar el terrorismo. Esto, como sabéis, es un delito tipificado en la ley española, está tipificado como delito, la apología del terrorismo. Pero fuera de esto no se escucha mucho, pero sí es un término que aparece aquí y que es muy interesante, significa eso, precisamente presentar defensa de forma verbal, hablar dando razón. Y es lo que dice el texto, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Después veremos más acerca de esto. Miguel la semana pasada nos hacía énfasis en la conducta y hoy precisamente vamos a culminar con esta palabra, apología, que es defender con nuestras palabras lo que creemos, es decir, comunicar el Evangelio. Y la verdad es que es más sencillo de lo que creemos. No se trata de ir a un seminario bíblico para saber explicar bien el Evangelio, lo cual, dicho sea de paso, está muy bien, por supuesto, sino que se trata de contar nuestra propia experiencia, porque si hemos nacido de nuevo, tenemos el suficiente conocimiento para comunicarlo. El único requisito es haber nacido de nuevo. Eso es suficiente, ya estamos capacitados para poder compartir el Evangelio, porque simplemente es contar nuestra experiencia.
El tener un encuentro con el Señor es suficiente para poder comunicarlo. Fijaros, un ejemplo, la mujer samaritana. ¿Qué conocimiento teológico tendría esta mujer? Bueno, algo tendría, ¿verdad? Hablaba de Cristo. Nosotros, es decir, algún conocimiento tenía, no por lo que se ve en la conversación, pero probablemente un conocimiento teológico relativamente escaso. Sin embargo, a través de esta mujer, con su experiencia con el Señor, muchos conocieron al Señor, muchos vinieron, muchos creyeron por la palabra de ella, ¿verdad? Pero para que compartir el Evangelio se convierta en algo natural, es necesario dar varios pasos previos que son importantes y que van a dar sentido a este mensaje. Para entenderlo mejor, lo vamos a hacer a través de una pirámide. Esto simplemente son una serie de palabras, ¿no?, que vamos poniendo ahí. En el eslabón más alto está precisamente la apología, es decir, cuando nosotros llegamos a expresar o a decir el Evangelio con las palabras en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Ahora estamos hablando más bien de eso, ¿no?, de nuestra vida cotidiana y diaria. El fin, digamos, es poder expresar el Evangelio, poder contar el Evangelio a las personas que nos rodean, a las personas con las que nos encontremos. Y para ello es necesario, según este texto que vemos aquí, pues subir varios escalones en esta pirámide para llegar a esa apología, para poder llegar a compartir el Evangelio de forma adecuada. Hace falta unos requisitos que son necesarios. Bueno, alguno de ellos a lo mejor podría ser discutible, como veréis, pero sin duda alguno de ellos son imprescindibles. El primero de ellos, el primer escalón, la base de la pirámide, es la esperanza. Fijaros lo que dice el texto. Esto es lo más importante y lo más básico. Aquí empezamos. Ante todo, dice, preparaos para presentar defensa, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, de la esperanza que hay en vosotros. Podéis tener el texto abierto y lo vais viendo paralelamente, ¿vale? El error mío fue no poner aquí las citas, pero podemos verlo, son solo 2 versículos, lo tenemos abierto y vamos viéndolo. La esperanza que hay en vosotros, y esto es el primer escalón imprescindible. Aquí está nuestra esencia como cristianos. Probablemente lo que mejor nos define como creyentes, probablemente sea esto, la esperanza que tenemos. Fijaros que es el elemento principal por el cual hay que dar razón. Fijaros lo que dice el texto. Ante todo el que demande razón ¿de qué? De vuestra esperanza. Perdón, de la esperanza que hay en vosotros, para ser más literal. Es lo que tenemos que dar razón de la esperanza que tenemos. Hablamos de salvación, hablamos de resurrección, hablamos de vida eterna. Esto es lo que conforma nuestra esperanza. Hablamos de paz, hablamos de salud, etc. Hay una realidad actual en el creyente ya, por supuesto, la salvación ya empezamos a vivirla y a disfrutarla. Pero se proyecta, ¿verdad?, porque no somos totalmente salvos. La salvación va a ser completa. Por eso somos un pueblo de esperanza. Y esperamos que un día el Señor Jesús nos resucite. Y esto es algo inédito en la sociedad, hablar de resurrección. Recordáis Pablo, ¿verdad?, cuando menciona la resurrección y dice, bueno, no queremos escuchar nada. Hablar de la resurrección en medio del entorno, a ver qué pasa. Y dice, tú estás un poquito... No se entiende. Esta es nuestra esperanza y nosotros estamos seguros de que va a suceder porque el Señor Jesucristo resucitó y por eso lo creemos. Este es el primer escalón, importantísimo. Tenemos que tener, obviamente, esta esperanza. A medida que vamos superando escalones, también tenemos que ir evaluándonos y pensando cómo está nuestra esperanza, cómo están las cosas que van a ir apareciendo ahí, para poder llegar a tener una buena apología, para poder llegar bien a compartir de forma fluida y natural el Evangelio, es necesario pasar por estos escalones. El primero, desde luego, esperanza. Y aquí, precisamente,
cuando nosotros damos razón de nuestra esperanza, llegamos a enfocarnos en un solo punto, en este caso en una sola persona, en Jesús, ¿verdad? Porque este es el tema de conversación, debe dirigirse a Él. Esto nos ayuda también a cómo debe ser nuestra apología. A veces nos vamos mucho por las ramas, ¿verdad? Y es bueno que apuntemos siempre a la raíz, a la esencia, razón de vuestra esperanza. La razón de nuestra esperanza es Jesús. Es Cristo. Él es la razón de nuestra esperanza. Entonces la conversación debe ir dirigida hacia nuestro Salvador. Entonces necesitamos estar aferrados a esta esperanza. Si no tenemos esperanza, ¿cómo podemos compartir el Evangelio? ¿Cómo podemos hacer una buena apología? ¿Cómo podemos transmitir esa esperanza si no la tenemos o no estamos aferrados a ella? Por eso es tan importante. En segundo lugar, y esto nos hablaba mucho Miguel la semana pasada, la conducta. Aquí el texto lo menciona, buena conducta. En el segundo versículo, el 16, dice, para que aquellos que os calumnian sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando la esperanza está bien asentada en nuestra vida, de forma inevitable se va a producir una forma de vivir distinta a la de nuestro entorno. Esto es inevitable. Hemos visto la semana pasada cómo tiene que ser nuestra conducta en distintos ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos tiene que verse reflejada en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. Porque os pregunto, ¿viven igual una persona con esperanza que una persona sin esperanza? Obviamente no. Hay diferencias claras en la forma de vivir, en la conducta. La dirección que lleva en la vida, el sentido que tiene en la vida. Tiene que haber una forma de vivir distinta. Entonces la conducta es distinta, hay una diferencia. La esperanza de saber que un día el Señor nos va a resucitar y nos va a transformar a su semejanza y vamos a disfrutar con Él por la eternidad con el Señor, no puede dejar indiferentes nuestras vidas. No podemos vivir igual que los demás, porque sabemos que estamos de paso. Y nuestra mirada está puesta en esa esperanza precisamente. Entonces, esas vidas que nuestra conducta tiene que marcar una diferencia. Esa esperanza genera una forma de vivir que no sigue la corriente de esta sociedad. Por eso ahora pongo el siguiente escalón. Y esta mañana lo cambié porque no me gustaba. Había puesto conflicto, pero lo he cambiado por contraste. ¿Por qué no he puesto conflicto? Porque parece que decir que necesitamos el conflicto para evangelizar no me parece muy apropiado, ¿verdad? Pero sin embargo, sí tiene su razón de ser, y más si nos fijamos en este texto. Cuando nuestra conducta difiere de los demás, de nuestro entorno, chocamos. Hay un contraste. Entonces ahí se producen las demandas. Dice, oye, ¿y tú por qué haces esto? ¿Entendéis? En ese sentido. Entonces, el contraste, o el conflicto, si queréis un poco más fuerte, ¿no? La palabra conflicto, nos ayuda a la apología, porque nos obliga a dar razón de nuestra fe, razón de nuestra conducta y finalmente, por supuesto, razón de nuestra esperanza. ¿Para qué? Fijaros, el texto habla de calumnias, de los que murmuran, para los que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados, un poco más adelante los que calumnian, es decir, y el verso siguiente habla de padecer también, y el verso anterior, el 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí hay un conflicto, Aquí hay un contraste, aquí hay un problema, hay un choque. Hay cierta tensión, enfrentamiento, ¿verdad? Y es que hay que reconocer que cuando vamos en dirección contraria, tarde o temprano vamos a chocar. Y este contraste, este conflicto tiene que producirse. Y es en un sentido bueno que se produzca.
porque eso nos va a obligar a dar razón de nuestra fe. Nos va a ayudar para la apología, nos va a ayudar para el evangelismo todos los días. Es como si nosotros nos encontramos allí en un edificio. Imaginaros, en el edificio que ardió ya hace unos meses, ¿verdad? La tragedia tremenda en Valencia. Y nosotros vamos escapando, estamos dentro del edificio buscando la salida, pero resulta que todos vienen en dirección contraria. Pero nosotros sabemos que está ahí la salida porque nos llamó Julián. Julián es el conserje que salvó a cientos de personas. ¿Recordáis a Julián? Que llamaba a las puertas, salir, que... Y no le dio tiempo a salvar a todos porque la policía o los bomberos, en este caso, no le dejó seguir yendo por edificios. Pues resulta que Julián me dice, no, la salida está allí. Entonces los que vienen de frente me dicen, ¿pero tú dónde vas, hombre? Dije, no, mira, voy correctamente. Vosotros vais equivocados porque la salida está allí, porque me lo dijo Julián. Bueno, este es un ejemplo un poco... Pero en un sentido, estamos en dirección contraria, chocamos. Y esto produce preguntas. Dice, ¿pero a dónde vas? ¿Pero tú qué haces? ¿Pero tú los domingos allí, en esa secta que va los domingos, qué haces allí? ¿Entendéis esto de contraste? Esto de conflicto que a veces tenemos, esto nos ayuda a evangelizar. Esto tiene que generar preguntas en el entorno. Por eso lo puse dentro de esa pirámide que nos lleva a la apología, que nos lleva a comunicar con claridad el Evangelio. Porque tiene que haber una vida que respalde eso, y eso ayuda en el evangelismo cada día. No es cada día ir por la calle y abordar a la gente, no, es cada día de forma natural. Porque surgen preguntas, pero van a surgir en la medida en que tengamos esperanza, en que tengamos una conducta adecuada, en que nuestras vidas sean un contraste con la sociedad actual. Porque tantas veces puede surgir, oye, ¿por qué haces esto? O momentos de sufrimiento o de muerte de seres queridos. ¿Por qué tienes esta esperanza, verdad? ¿Qué oportunidad? Ese contraste, ¿cómo nos ayuda a compartir el Evangelio? Pero el texto dice más cosas. No solo nos quedan dos cosas para llegar a la apología, que es compartir el Evangelio. Ahí tenemos la puerta abierta. Nos dice que tenemos que tener disposición. También había puesto preparación, pero intencionalmente la he cambiado. Porque parece ser que el texto se refiere más a esto, a disposición, a estar alerta, a estar atento. No tanto a preparación, porque si pensamos en preparación, dice el texto, estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre preparados para la apología. Siempre preparados. El término aquí no es tanto preparados en el sentido académicamente, porque esto es lo que podemos pensar, tengo que prepararme para poder compartir bien el Evangelio y explicar bien, el hombre es pecador y tal, y cómo Dios es el Salvador y Cristo y todos los pasos del Evangelio y todo. No es la preparación. La preparación es estar preparados para actuar rápido, estar alerta. Con mi nieto Ian, muchas veces jugamos a correr. A él le gusta mucho correr. Y desde que corre, disfruta mucho corriendo. Y cuando me ve muchas veces, lo primero que dice es, más correr, más correr. Es lo que dice, más correr. Entonces, buscamos una línea en la acera y dice, vamos a correr hasta allí. Y le digo, venga, ponte. Y él adelanta así un pie y dice, inclínate, ponte para correr. Digo, preparados, listos, ¡ya! Entonces salimos corriendo. Esta es la idea. Esta es la idea, disposición, estar preparados, estar alerta, porque siempre tenemos oportunidades, ¿para qué? Para la apología, para compartir nuestra fe, para compartir nuestra esperanza. Entonces, lo que dije antes, aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene suficiente conocimiento, no necesita más para compartir el Evangelio. No hace falta ni ir a un seminario. Y insisto, gracias a Dios por los seminarios y gracias a Dios por los estudios. Y tenemos que prepararnos en ese sentido también, por supuesto. Pero no es necesario, porque la sola experiencia de conocer al Señor es suficiente para poder compartir nuestra fe.
porque podemos no saber mucho. Yo no sé nada, yo solo sé que era ciego y ahora veo, ¿verdad? Recordáis la historia del ciego. El Evangelio es a veces sencillo, pero profundo, pero tiene sentido que vayamos recorriendo estos escalones para poder compartirlo con naturalidad y con fluidez. Por lo tanto, atentos para dar la razón de nuestra fe en el momento que se presenta alguna demanda al respecto. Pero terminamos con otro requisito, que no sé si es un escalón o no, yo lo puse como un escalón, pero en el texto aparece, y además con mucha claridad, y es que tenemos que compartir el Evangelio con, he puesto respeto, no sé si se lee muy bien, respeto. ¿Por qué pongo respeto? Bueno, pues por esto. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esta es la forma de comunicar el Evangelio. La forma de, en este caso, de la apología, de defender nuestra fe, de defender nuestra esperanza. Dice, con mansedumbre y reverencia, es decir, de forma apacible. La mansedumbre aquí es esa de forma apacible, calmada, con tranquilidad. Y reverencia, phobos, con temor, con miedo. El término que aparece ahí es phobos, curioso, ¿verdad? Compartir con mansedumbre y respeto. No sé, yo lo de, señora, ¿usted dónde va cuando se muera? A lo mejor hemos pecado en el campo evangélico, de estar un poco, o de vernos por encima de los demás. Pobres almas perdidas, ¿verdad?, que se pierden. Las que vemos por la acera nos encontramos. Y nosotros, claro, nosotros estamos en un escalón superior. Cuidado con esto. Yo creo que esta actitud es la contraria. Tenemos que respetar profundamente a todos aquellos que compartimos el Evangelio. Básicamente, porque nosotros, si estamos un poco por encima, en el sentido de que podemos vislumbrar la salvación, que otros todavía no la han visto, no es por nuestro mérito, sino es por la gracia. Por la gracia del Señor estamos aquí. No tenemos ningún mérito, cero méritos. Por eso creo que esto nos ayuda a pensar en esto, a pensar que debemos respetar a todas las personas, a las que, por supuesto, compartimos el Evangelio, y hacerlo con mansedumbre. Tiene que ver también con la humildad. No somos mejores ni más importantes que nadie. Solo Dios nos salvó y nos escogió, y por eso tenemos el privilegio de poder disfrutar del Evangelio. Compartámoslo, sabiendo quiénes somos, sabiendo de dónde nos ha sacado Dios, y respetando a todos, tengan las creencias que tengan la forma de vida que tengan. Respetar a nuestros conciudadanos. Es importantísimo que la apología, porque la apología a veces es algo encendido, porque hablamos de defensa, ¿verdad? Todas las veces que aparece en la Escritura la palabra apología, aparece en este sentido, ¿verdad? De defensa. Y yo me he presentado y me he defendido delante de, en los Hechos aparece varias veces. A veces la apología es ese enfrentamiento. No, porque no es así, porque estás equivocado, porque tengo razón. Bueno, pasar por este filtro del respeto. He puesto respeto, pero bueno, ahí tenemos que poner mansedumbre. Bueno, esa me fue la otra palabra. Mansedumbre y reverencia, mansedumbre y temor. Creo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a hacer una apología adecuada. Creo que si recorremos esta pirámide, el evangelismo ya no va a ser no nos va a dar tanta fobia, porque va a ser más natural, porque hay una esperanza incontenible en nosotros, que se expresa en la forma de vivir y que obviamente chocamos con la forma de vida de este mundo, porque no tiene esa esperanza. Entonces, nosotros
en esa disposición de compartir el Evangelio y con una actitud de respeto hablamos cuando surgen las oportunidades, porque la gente nos pregunta, y esto es el evangelismo natural. Y esto es lo que debiéramos estar haciendo todos los días. Y ahora, en el apartado de la aplicación, creo que no hay mucho más a lo mejor que decir, ¿no? Es decir, podríamos decir muchas cosas, pero creo que cada uno de nosotros tiene que autoexaminarse. Tenemos que valorar cómo está nuestra apología y probablemente tendremos que ir bajando escalones para darnos cuenta de que a lo mejor fallan cosas en nuestra vida. A lo mejor en nuestra vida no hay un suficiente contraste con el entorno. A lo mejor nuestra vida no genera preguntas. Si nuestra vida no genera preguntas, tenemos que preguntarnos nosotros qué es lo que está pasando. A lo mejor es que estoy demasiado acomodado y vivo como todos los demás de mi entorno. A lo mejor es que no expreso la esperanza que tengo con mi vida. Puede ocurrir esto. A lo mejor es que no estoy alerta para compartir el Evangelio, para dar razón de mi fe. Estoy un poco adormecido, necesito estar alerta. A lo mejor es que todavía no me he aferrado a la esperanza preciosa que tengo. Fijaros, esto es muy fuerte ya, ¿eh? Ojalá que el Señor nos ayude a que no tengamos fobia al evangelismo. Y el miércoles un poco de temor siempre hay, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver quién viene por allí. A lo mejor alguien te ve allí y dice, pero yo te vi, pero tú, ¿qué haces aquí? Ojalá no tengamos fobia a compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza preciosa. No nos la podemos guardar. Tenemos una luz dentro que tenemos que transmitir, pero hagámoslo de forma natural. No hace falta forzar nada, debiera salir de forma natural. Si no sale de forma natural, examinémonos y oremos al Señor para que nos ayude a compartir de forma natural el Evangelio y que podamos practicar esto de la apología. Nosotros no del terrorismo, sino apología del Evangelio. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y aún reconocemos que apenas podemos sondearla. Pero en lo poco que podemos escudriñar lo que tú quieres decirnos, la verdad que cada día nos sorprendes. Y entendemos que el Evangelio debe formar parte natural de nuestra vida. Ayúdanos a transmitirlo de forma natural. Ayúdanos a no quedarnos esa esperanza tan preciosa, sino a compartirla. Ayúdanos a identificar a cada uno de nosotros cuáles son nuestras piedras de tropiezo, cuáles son nuestros frenos. Ayúdanos a estar siempre alerta. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje, exprese nuestra forma de vivir, que hay algo distinto en nosotros, algo distinto que genera preguntas. Ayúdanos, Señor, a que con nuestra vida generemos preguntas a nuestros vecinos, a nuestro entorno. Y desde luego, Señor, te pido que nos perdones porque tantas veces con nuestras vidas esa luz y esa esperanza queda un poco opaca. Ayúdanos a ser luces y a ser reflejo tuyo en medio de una sociedad que te necesita tanto. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.